Dame de comer y curaré a tu hijo. La voz, pequeña pero firme, resonó en el opulento comedor de los del castillo, interrumpiendo el tintineo de copas de cristal y las risas forzadas de la alta sociedad de Ciudad de México. Una niña menuda, apenas una sombra vestida con ropas ajadas, se plantó frente a Fernando del Castillo, el magnate de 50 años, cuya expresión de hastío se transformó en pura incredulidad. Sus ojos, grandes y llenos de una convicción inquebrantable, no temblaron ante la mirada severa del anfitrión. Aquel atrevimiento, surgido de la nada en medio de una cena benéfica, era un desafío frontal a todo lo que Fernando representaba: el poder absoluto del dinero, la sofisticación inalcanzable, la capacidad de controlar cada aspecto de su existencia. Un silencio tenso se apoderó de la sala, pesado como el oro que adornaba cada rincón, y todos los ojos se posaron en la intrusa inesperada, esperando la inminente y humillante expulsión. Fernando, con su traje de seda, impecable y una joya discreta en la solapa, levantó una ceja, la encarnación misma del desdén. Su gesto, casi imperceptible, congeló la sonrisa en los labios de su asistente personal, que ya se apresuraba a intervenir. La fastuosa mansión, un laberinto de mármol pulido y candelabros de cristal que colgaban como cascadas luminosas, parecía encogerse ante la presencia de aquella niña que, contra todo pronóstico, no bajaba la mirada. El aire se hizo espeso con la tensión, mientras los invitados, atónitos, observaban la escena, susurrando y cuchicheando, incapaces de procesar la audacia de la pequeña. El aroma de la alta cocina, que minutos antes había llenado el ambiente, se mezcló ahora con un tufillo a algo inexplicable, a una irrupción de lo mundano en su burbuja de privilegios, una afrenta directa a su intocable estatus. Desde su silla de ruedas, Matías del Castillo, el hijo de 8 años de Fernando, observaba la escena con una fascinación que rara vez mostraba. Su cuerpo frágil, debilitado por una enfermedad degenerativa, apenas le permitía moverse, pero sus ojos, profundos y llenos de una curiosidad infantil, estaban fijos en la pequeña intrusa. El chico, acostumbrado a la frialdad de los médicos y a la resignación de su padre, sintió una punzada de algo nuevo, una chispa de esperanza que no había experimentado en años. La cena benéfica, organizada una vez más para dar una imagen de filantropía que Fernando ni sentía ni practicaba, se había convertido de pronto en un escenario de asombro. Matías, un soñador empedernido a pesar de su condición, se sintió extrañamente atraído por la audacia de aquella niña que se atrevía a desafiar el universo de su padre con una simple promesa, una promesa que sonaba a milagro. Fernando finalmente soltó una risa seca, desprovista de cualquier humor, mientras extendía una mano en un gesto tajante. «Llévatela de aquí. Esto es inaceptable». Su voz, templada por años de imponer su voluntad, no dejó lugar a objeciones. Los ojos de luz se nublaron por un instante, pero su postura no vaciló. En ese preciso momento, algo extraordinario ocurrió. Una leve, casi imperceptible, sacudida recorrió el cuerpo de Matías en su silla. Su mano, que yacía inerte sobre su regazo, se contrajo ligeramente. Una extraña sensación de calor lo invadió, un hormigueo que subía desde sus piernas, algo que no había sentido desde hacía años. Los invitados, ajenos a la microseñal del niño, murmuraban sobre la insolencia de la niña y la rápida intervención del personal de seguridad, que ya se aproximaba para expulsarla de la ostentosa celebración. Matías sintió un impulso, una fuerza casi olvidada, que se manifestaba en sus músculos. Sus dedos se movieron un poco más, como si intentaran aferrarse a algo intangible. La fe inquebrantable de luz, que nadie más percibía, había atravesado el vacío del comedor y había tocado directamente el corazón del niño. Él no sabía cómo explicarlo, pero en ese breve instante, al ver a aquella niña de 1960, ojos valientes, algo dentro de él se había encendido. El ambiente de la mansión, habitualmente frío y distante, se llenó de una energía distinta, de una esperanza que desafiaba la lógica y la ciencia. Los médicos habían dicho que no había cura, que su futuro estaba sellado a esa silla de ruedas, pero la simple presencia de luz había roto ese fatal pronóstico, o al menos
Había sembrado una semilla de duda. ¿Sería posible? ¿Podría esta niña tener razón, donde nadie más había podido? Luz, antes de ser escoltada, lanzó una última mirada a Matías, una mirada de profunda compasión que no pasó desapercibida para el niño. Su audacia no nacía de la imprudencia, sino de una desesperación aún mayor que la del propio Fernando por la salud de su hijo. Su estómago rugía de hambre, un hambre que conocía muy bien, un recordatorio constante de la pobreza extrema en la que vivía, donde cada día era una lucha por la supervivencia. Había escuchado rumores sobre el niño enfermo de la gran mansión, una historia que había tocado su alma sensible. Su don, que muchos considerarían una bendición, era para ella una carga solitaria, algo que la diferenciaba de los demás, un secreto que guardaba celosamente. Pero aquella noche, el hambre y la imagen del niño frágil la habían empujado a cruzar el umbral de lo impensable, a ofrecer su única riqueza, la esperanza de una sanación genuina. El contraste era brutal, casi hiriente. En un lado, la opulencia obscena de la mansión del castillo, donde el dinero fluía como un río interminable, comprando cualquier lujo, cualquier consuelo, excepto la salud de un hijo. En el otro, Luz, la niña de la calle, cuyo único capital era su fe y un don inexplicable, un regalo del cielo que no podía ser tasado en ninguna moneda. Los invitados, vestidos con sus mejores galas, observaban la escena como si fuera una función de teatro, ajenos al verdadero drama que se desarrollaba ante sus ojos. Fernando, acostumbrado a que su mundo girara en torno a sus caprichos, se sentía amenazado por la simple existencia de Luz, por su osadía de irrumpir en su realidad con una oferta tan incomprensible. ¿Cómo se atrevía esa criatura a insinuar que poseía algo que el dinero del gran del castillo no podía obtener, algo tan preciado como la vida misma? ¿Te conmueve esta historia de dos mundos tan diferentes, unidos por un hilo tan frágil como la esperanza? Deja tu like y suscríbete, porque lo que sucedió a continuación, en el corazón de aquella fastuosa mansión, comenzó a desdibujar las líneas de lo posible, desafiando todo aquello en lo que Fernando del Castillo había creído ciegamente hasta ese momento. La noche, que había comenzado con la frialdad habitual de un evento benéfico más, se teñía ahora de una inquietud palpable, de una premonición que flotaba en el aire, una melodía desafinada en la sinfonía de la opulencia. Fernando ordenó a su personal que se llevara a la niña, su rostro una máscara de fastidio y superioridad, pero sus ojos ya no podían ignorar el brillo inusual y la repentina vitalidad que se había encendido en los de su hijo, una chispa que antes no existía. Algo había cambiado irreversiblemente. «Matías, ¿qué ocurre?». La voz de Fernando, por primera vez, sonó con una nota de genuina preocupación, algo que rara vez se permitía mostrar en público o en privado. Se acercó a su hijo, dejando a los invitados en un segundo plano, su mente intentando racionalizar lo que sus ojos le decían que era imposible. Matías intentó levantar su mano, una vez más, y esta vez el movimiento fue un poco más discernible, un atisbo de fuerza que había estado ausente durante años de lucha. El niño miró a su padre con una expresión de asombro y una alegría incipiente. «Papá, mis piernas. Siento algo», susurró Matías, su voz cargada de una emoción que hizo que el corazón de Fernando diera un vuelco. Aquel hombre de negocios implacable, acostumbrado a desestimar lo intangible, se vio de pronto confrontado con algo que no cabía en sus esquemas, algo que ninguna cantidad de dinero había podido comprar hasta ahora. El millonario frunció el ceño, el pánico mezclándose con su incredulidad habitual. ¿Sería una coincidencia? ¿Un efecto placebo por la excitación del momento? ¿Una simple fantasía infantil? Su mente analítica, siempre buscando la lógica y la ventaja en cada transacción, no podía aceptar que aquella niña desaliñada, a la que acababa de echar con desdén de su mansión, pudiera ser la causa de lo que estaba presenciando. «Esto es imposible. Debe haber una explicación médica», murmuró para sí mismo, pero la voz de Matías, llena de una esperanza que nunca había escuchado en su hijo, le contradecía con cada palabra. Los otros invitados, ahora percatándose del cambio en el semblante de Fernando y la inusual atención a su hijo, comenzaron a sentir una curiosidad renovada, un murmullo de expectación que se propagaba por la sala. La cena benéfica había dado un giro inesperado,
transformándose en un drama personal que los atrapaba por completo. Mientras tanto, los guardias, con gestos de disculpa forzada y un punto de incomodidad, habían sacado a Luz de la mansión. Ella no opuso resistencia. Su rostro sereno a pesar de la humillación pública y la promesa de comida no cumplida, que la dejaba con el estómago vacío. En su interior, una profunda tristeza se mezclaba con la convicción de haber intentado hacer el bien, de haber puesto su don al servicio de alguien que lo necesitaba. Sabía que su don no era fácil de creer, que el mundo estaba lleno de desconfianza y cinismo, pero su fe era una roca inamovible, su único sostén. Sentía la energía de Matías, la chispa que había encendido en él, y eso le bastaba. No necesitaba el reconocimiento de los ricos, solo quería aliviar el sufrimiento ajeno, como le enseñó su madre. En la oscuridad de la noche, lejos del brillo artificial de la mansión, se aferraba a la pureza de su intención. Fernando, por su parte, se debatía entre la razón y una realidad incomprensible, una que amenazaba con derrumbar los cimientos de su mundo. Había pagado fortunas a los mejores especialistas del mundo, había agotado todas las opciones médicas conocidas, y ninguna había logrado el mínimo avance en la condición de Matías, ni un solo día de alivio. Y ahora, una niña de la calle, con una simple frase y una mirada, había provocado una reacción en su hijo que ningún médico, por muy reputado que fuera, había conseguido. Su orgullo de millonario, su desdén por lo que no se podía comprar, chocaban violentamente con la incipiente esperanza que veía en los ojos de su hijo. No podía ignorarlo, por mucho que quisiera. La promesa de la niña, tan osada como inverosímil, había sembrado una semilla de duda en su mente. Una semilla que, por primera vez, no estaba hecha de pesimismo, sino de una extraña e incipiente curiosidad que le inquietaba profundamente. Encuéntrenla. Quiero saber quién es esa niña y por qué mi hijo ha reaccionado así, ordenó Fernando a su asistente, su voz ahora teñida de urgencia, de una desesperación apenas contenida. Ya no era un simple capricho de magnate o una extravagancia, sino una necesidad imperiosa de entender lo que había sucedido, de aferrarse a esa improbable posibilidad. Matías, ajeno a la orden de su padre, seguía moviendo lentamente sus dedos y sus pies, una leve danza de vitalidad que le devolvía un atisbo de normalidad, de lo que recordaba antes de la enfermedad. Por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina asomó a sus labios, una sonrisa que no era de cortesía, sino de pura alegría que emanaba de su interior. Había sentido una conexión, una energía extraña, desde el momento en que Luz lo había mirado. Él no entendía de ciencia, pero sí de sensaciones, y la niña le había transmitido algo poderoso. A la mañana siguiente, los rumores sobre la niña sanadora ya circulaban por los círculos de la alta sociedad y empezaban a filtrarse a la prensa, ávida de escándalos. Fernando, furioso por la falta de discreción que amenazaba su reputación, se sentía acorralado por un circo mediático. La idea de que su hijo, el heredero de un imperio, pudiera depender de una bruja o una charlatana, lo indignaba profundamente. Era una afrenta a su linaje. Su orgullo no podía concebir tal humillación. Es una impostora, una manipuladora que busca aprovecharse de mi desesperación, se repetía, intentando convencerse a sí mismo de que era todo un engaño. Sin embargo, cada vez que miraba a Matías, que ahora mostraba un ánimo renovado y una chispa en los ojos que no había visto en años, sus convicciones flaqueaban, tambaleándose como un castillo de naipes. Los contactos de Fernando no tardaron en localizar a Luz en un humilde barrio de la periferia, viviendo en condiciones infrahumanas, en un pequeño cuarto sin comodidades. La llevaron de vuelta a la mansión, esta vez a la seguridad del despacho de Fernando, un espacio que resumaba poder y una frialdad calculada para intimidar. Así que, pequeña, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué quieres a cambio de tus trucos?, espetó Fernando, su voz gélida, observándola como a un espécimen bajo un microscopio. Luz, aunque impresionada por el lujo que la rodeaba y por la severidad del hombre, mantuvo su dignidad intacta. No hice nada, señor. Solo quise ayudar. Mi corazón me dijo que Matías necesitaba esperanza, respondió, su voz apenas un susurro, pero llena de una verdad inquebrantable que Fernando no pudo entender. Brujería, manipulación.
exclamó Fernando, golpeando la mesa de caoba maciza, un estruendo que llenó el despacho. No me vengas con cuentos de hadas, niña. Mi hijo no es un experimento para tus trucos baratos. Dime la verdad. ¿Quién te envió? ¿Quién está detrás de esto? ¿Buscando mi dinero? Luz lo miró con tristeza, sus grandes ojos reflejando una compasión que Fernando jamás había visto. Nadie me envió, señor. Es un don, la fe y la compasión, articuló con simpleza, intentando explicar lo incomprensible para él, que solo entendía el lenguaje del poder y el interés. Fernando, cegado por su arrogancia, la veía como una amenaza, una farsa que mancillaba el nombre de su familia y la integridad de su fortuna. Mientras tanto, Matías, en su habitación, se negaba a dejar de hablar de la niña que me dio fuerza, su voz resonando con una renovada alegría. Su insistencia, su nueva vitalidad, era un recordatorio constante para Fernando de la efectividad de Luz, una verdad incómoda que le golpeaba sin cesar. «Papá, quiero que Luz se quede. Ella me hace sentir bien», imploraba Matías con una voz que, por primera vez, sonaba con una autoridad y una determinación propias, no la de un niño enfermo y resignado. Esta situación colocaba a Fernando en una encrucijada difícil, un dilema que lo atormentaba. Su orgullo le gritaba que la echara, que la despidiera y la olvidara, pero el amor por su hijo, por el atisbo de felicidad que veía en él, lo obligaba a reconsiderar sus prejuicios. Así, Fernando, a mí no me sienta, regañadientes y con un profundo resentimiento que carcomía su alma, tomó una decisión difícil. Mantendría a Luz cerca, bajo estricta vigilancia, no por fe ni por convencimiento, sino por la tenue esperanza que había despertado en Matías, la única razón que lo movía. La casa, que antes resonaba con el silencio de la desesperanza y la soledad, comenzó a llenarse de una nueva energía, una mezcla extraña de escepticismo inquebrantable y un diminuto, casi imperceptible, anhelo por lo desconocido. La prensa ya se hacía eco de la niña milagro en la mansión del castillo, y los tabloides empezaban a hurgar en la vida de la familia, avivando la curiosidad del público. Fernando sabía que esto era solo el comienzo de una tormenta, que la presencia de Luz traería consigo una serie de desafíos inesperados, y que su vida, tan controlada y predecible, estaba a punto de cambiar drásticamente. ¿Qué secretos saldrían a la luz con la llegada de esta pequeña y enigmática figura, desafiando todo lo que él creía? Fernando observaba a Luz. Su presencia en la mansión era una espina constante en su perfeccionismo. No podía echarla, no mientras Matías mostrara esa incomprensible mejoría, esa chispa en sus ojos que había creído perdida para siempre. «No me fío», gruñó a su asistente, con la mirada fija en la silueta menuda de la niña a través del ventanal del despacho. «Mantén a esa cría bajo vigilancia constante. Quiero saber cada paso que da, cada persona con la que habla». La mansión, antes un fortín de silencio y protocolo, vibraba ahora con una tensión silenciosa, una batalla invisible entre la razón y un milagro que Fernando se negaba a aceptar, por mucho que su hijo fuera la prueba viviente. Su orgullo, su lógica, su imperio, todo se tambaleaba ante una niña que no pedía nada más que un poco de comida y una oportunidad de ayudar, de demostrarle al mundo que la fe podía, a veces, mover montañas. Matías, ajeno a la desconfianza de su padre, irradiaba una alegría que hacía que los días en la mansión parecieran menos grises. Cada mañana esperaba ansioso la visita de Luz, que le hablaba de las nubes, de los pájaros que cantaban en el jardín, de historias sencillas que él nunca había escuchado. Sus manos, antes apenas capaces de agarrar un juguete, ahora sostenían con más fuerza, intentando dibujar las imágenes que Luz le describía. «Siento como si la energía regresara a mis brazos, papá», le dijo un día, sus ojos brillantes de una esperanza que desarmaba a Fernando, que se debatía entre la incredulidad y la abrumadora evidencia que tenía delante. La presencia de Luz era un bálsamo para Matías, un soplo de vida que desafiaba todos los diagnósticos médicos y las opiniones de los expertos que Fernando había consultado. El escepticismo de Fernando, sin embargo, era una armadura casi impenetrable. Esto no es más que un efecto psicológico, una sugestión.
argumentaba ante sí mismo en las noches, mientras revisaba informes financieros y la imagen de Luz se colaba en sus pensamientos. No podía permitirse creer en lo inexplicable, en algo que no tuviera una base científica sólida, que no pudiera comprarse o venderse. Contrató a un equipo de médicos de renombre internacional, los mejores en enfermedades degenerativas, con una misión clara: desacreditar la influencia de Luz y encontrar una explicación lógica para la mejoría de Matías. «Quiero hechos, no fantasías», les ordenó con su habitual tono autoritario, sin saber que sus propias órdenes pondrían en marcha una cadena de eventos que desvelaría verdades mucho más profundas y dolorosas de lo que imaginaba. La llegada del comité médico fue una invasión de batas blancas y miradas condescendientes. El doctor Germán Morales, jefe del equipo, un hombre con un ego tan grande como su reputación, no ocultaba su desdén por la situación peculiar. «Señor del Castillo, con todo respeto, la medicina es una ciencia, no magia», dijo con una sonrisa sarcástica, apenas disimulando su burla hacia la credulidad de la gente. «Analizaremos al niño y a la señorita con el mayor rigor». Luz, sentada en una silla del salón, rodeada de todos aquellos aparatos y miradas juzgadoras, se mantuvo en silencio, su dignidad inquebrantable, una pequeña figura frente a la imponente maquinaria de la ciencia, que parecía decidida a aplastarla. Sentía el peso de sus juicios, pero también la certeza de su propio don, una fuerza interior que nadie podía arrebatarle, y la imagen de la esperanza de Matías la sostenía. Los días se convirtieron en semanas de análisis, pruebas y consultas. El equipo médico supervisaba cada movimiento de Luz cerca de Matías, buscando una trampa, una explicación racional que justificara la mejoría que, de alguna forma, Matías seguía experimentando. Luz, mientras tanto, no dejaba de cuidar a Matías, de contarle historias, de compartir su alegría infantil. «Tus ojos brillan más hoy, Matías», le dijo una tarde, mientras juntos observaban el atardecer desde la ventana. El niño reía, una risa que hacía eco en la mansión, un sonido inusual, casi olvidado. Fernando lo observaba de lejos, oculto, una extraña mezcla de asombro y desconfianza en su rostro. ¿Cómo era posible que todos sus millones, todos sus médicos, no hubieran logrado lo que esta niña de la calle hacía con una simple mirada, con un simple toque, con una simple historia? La rutina de Luz en la mansión era una paradoja. Dormía en un pequeño cuarto de servicio, lejos del lujo, pero pasaba sus días en el corazón de la opulencia, un fantasma de la pobreza en un mundo de ricos. Los demás sirvientes la miraban con recelo, con curiosidad o con una mezcla de ambas. Algunos, como María, la cocinera, la trataban con amabilidad, conmovidas por su inocencia y su fe. «Pobrecita, tan chiquita y ya con estas cargas», murmuraba María, ofreciéndole en secreto un plato extra de comida, sabiendo lo que era el hambre. Pero otros, como el mayordomo, la veían como una intrusa, una amenaza al orden establecido, un riesgo para la reputación de la familia del Castillo. La tensión flotaba en el aire, un recordatorio constante de los dos mundos irreconciliables que ahora se veían forzados a coexistir bajo el mismo techo, desafiando todas las expectativas. La soledad de Luz era palpable. A pesar de estar en una mansión llena de gente, se sentía más sola que nunca. No entendía los juegos de poder, los susurros, las miradas. Solo quería que Matías se curara. Una tarde, mientras Matías dormía, Luz se sentó junto a la ventana, observando el inmenso jardín. Una lágrima resbaló por su mejilla. «Mami, ¿por qué es tan difícil hacer el bien?», susurró al aire, recordando las enseñanzas de su madre sobre la compasión y la pureza de corazón. Sentía el peso de las expectativas, el escrutinio de los médicos, la desconfianza de Fernando. Pero cada vez que Matías le sonreía, cada vez que sus pequeños progresos le daban la razón, una fuerza renovada la invadía, recordándole que su don era real y que valía la pena luchar por él, incluso en un mundo que se negaba a creer. El primer informe del comité médico fue concluyente, al menos para ellos. «No hay evidencia científica de ninguna intervención sobrenatural, señor del Castillo», sentenció el doctor Morales, con un tono triunfante en su voz. «La mejoría del niño puede atribuirse a una combinación de efecto placebo, la atención intensificada y, quizás,
a una fase de remisión espontánea de la enfermedad, algo poco común, pero no imposible. La presencia de la niña es irrelevante desde el punto de vista médico. Fernando asintió, intentando convencerse de que esa era la respuesta que había estado buscando. Pero al recordar la sonrisa de Matías, la chispa en sus ojos, una incómoda duda se instaló en su pecho. ¿Cómo podía la ciencia explicar esa alegría, esa vitalidad que había vuelto a su hijo? Algo que ningún tratamiento había conseguido. Su mente racional se resistía a aceptar lo que su corazón comenzaba a sospechar. «Es una farsante, Fernando, te lo dije. Desde el principio», exclamó Elena, la ex socia envidiosa de Fernando, en una llamada telefónica interceptada por la asistente de Fernando. Su voz, llena de veneno, se deleitaba en la humillación ajena. Elena, una mujer ambiciosa que había intentado apoderarse de parte del imperio del castillo sin éxito, veía en la niña Milagro una oportunidad perfecta para atacar a Fernando, para socavar su credibilidad y su imagen pública. Comenzó a contactar a periodistas de tabloides sensacionalistas, alimentándolos con historias distorsionadas, sugiriendo que Fernando del Castillo era víctima de una estafa, que la niña era parte de una conspiración para obtener dinero. Las primeras noticias comenzaron a aparecer, pequeñas notas en las secciones de chismes, pero con la clara intención de crecer y de sembrar la duda en la mente del público, una estrategia que funcionaba a la perfección para arruinar su reputación. «¿Qué es esto, Fernando?». La voz de su abogado sonó alarmada al leer los titulares de la prensa rosa. «La niña Milagro es ahora la niña estafadora. Esto está afectando tus negocios, tu imagen». Fernando arrugó el periódico, sintiendo la furia subir por su garganta. No solo tenía que lidiar con la incertidumbre sobre su hijo, sino también con la vergüenza pública y los ataques de la prensa. «¡Encuentren a quien está filtrando esto!», gritó, su rostro contraído por la ira. Luz, sin entender la magnitud de la tormenta que se gestaba a su alrededor, continuaba con su inocente labor. Ella sentía el dolor de Matías, su anhelo de correr, de vivir, y esa conexión era más fuerte que cualquier periódico, más poderosa que cualquier palabra. Ella solo confiaba en el bien, en el poder del amor y en el don que le había sido dado, sin entender que para algunos, la bondad era una debilidad, una oportunidad para atacar. Una tarde, Fernando llamó a Luz a su despacho. El ambiente era denso, impregnado del aroma de cueros finos y poder. Él se sentó detrás de su imponente escritorio de caoba, una figura sombría, la personificación del juicio. «Escucha, niña», comenzó, su voz monótona, casi aburrida, como si hablara de un negocio sin importancia. «Sé que vives en la pobreza, y entiendo que quieras aprovecharte de la situación. Te doy esto», dijo, empujando un sobre abultado con billetes sobre la mesa, «para que desaparezcas. Es más de lo que jamás podrías ganar. Olvídate de Matías, olvídate de esta casa, y no vuelvas a aparecer. Es lo mejor para todos». Era su manera de aplicar la mini humillación íntima del plan. Su tono implicaba que ella era una oportunista, una pequeña mendiga que había encontrado una mina de oro en su desesperación, despojando de toda dignidad su presencia. Luz miró el sobre, luego a Fernando. Sus ojos, antes llenos de una luz dulce, ahora mostraban una tristeza profunda, pero también una resolución inquebrantable. «Señor del Castillo», dijo, su voz pequeña pero firme, sin temblar, «no busco dinero. Mi única recompensa es ver a Matías sonreír, ver cómo sus piernas recuperan la fuerza. No puedo tomar su dinero, porque no he venido por eso, y no puedo irme. Matías me necesita, siente mi don, y yo siento el suyo. Es algo que su dinero no puede comprar ni mi pobreza me puede quitar». Sus palabras, tan simples, tan puras, golpearon a Fernando como un rayo. Él, acostumbrado a que todos tuvieran un precio, no podía concebir una motivación tan desinteresada, una moralidad que superaba la suya, que despojaba de todo sentido su ofrecimiento. Fernando resopló con desprecio, recogiendo el sobre de la mesa con un gesto brusco. «Eres una necia, o una actriz muy buena. No sé cuál es peor». Intentó encender un puro, pero sus manos temblaron ligeramente. Por un instante, la inocencia de Luz, su convicción, lo descolocó. Le recordó, fugazmente, una verdad que había sepultado bajo capas de cinismo y riqueza. «¿Por qué te empeñas en esto? ¿De dónde vienes, niña?».
¿Quién es tu familia?, preguntó, con un tono más inquisitivo, casi sin quererlo, una punzada de curiosidad que se mezclaba con su desconfianza. Necesitaba entender. Necesitaba encontrar la fisura en su armadura, el motivo oculto. Luz lo miró, y por un instante, su rostro se ensombreció, un dolor antiguo asomando en sus ojos. Mi madre me enseñó el valor de la compasión, señor. Ella ya no está, dijo con voz queda. Y en ese momento, la mente de Fernando hizo un pequeño, casi imperceptible clic, evocando un recuerdo borroso de un dolor similar, de una pérdida temprana que había intentado enterrar. Las palabras de Luz, aunque indirectas, habían tocado una fibra sensible en Fernando, un eco de su propia historia que no pudo ignorar. Él también había perdido a su madre siendo muy joven, y el dolor lo había convertido en el hombre frío y calculador que era, pero su orgullo lo impidió profundizar. No cambies de tema, niña. Solo quiero que te alejes de mi hijo antes de que lo perjudiques más con tus supersticiones, espetó, intentando recuperar el control, el tono agresivo que lo caracterizaba, pero en su interior, algo se había movido, un atisbo de conexión, una humanidad que intentaba reprimir. Luz asintió, derrotada por un instante, sabiendo que no podía forzarlo a creer. Salió del despacho con la frente en alto, aunque su corazón se sentía pesado, una pequeña victoria moral en medio de una batalla desigual, una batalla que estaba lejos de terminar. La mini humillación no pasó desapercibida. Matías, aunque no estaba presente en el despacho, notó la tristeza en los ojos de Luz, la forma en que sus hombros se encogieron ligeramente. ¿Estás bien, Luz?, le preguntó, su voz llena de preocupación. La niña le sonrió, intentando disimular su dolor. Sí, Matías, solo estoy un poco cansada. Pero el niño, con la sensibilidad de los que sufren, sintió que algo no andaba bien. Esa noche, el progreso de Matías pareció estancarse, una señal que Fernando no pudo ignorar. El niño apenas podía levantar sus brazos, y su sonrisa se había desdibujado. Fernando, observando a su hijo, se preguntó si su propia frialdad, su intento de alejar a Luz, no estaría en realidad dañando a Matías, si su cinismo no era más cruel que cualquier enfermedad, y por un momento se sintió perdido, sin saber cómo actuar. Mientras tanto, Elena, la ex socia, continuaba su campaña de difamación. Se aseguró de que los tabloides publicaran fotos de Luz con ropa humilde, contrastándola con la opulencia de la mansión del castillo, creando una narrativa de 1900. La pobre niña que se aprovecha del rico desesperado. Es un caso de charlatanería descarada, declaró a un reportero, su voz goteando falsa preocupación, pero sus ojos brillando con malicia. Fernando es un hombre poderoso, pero un padre desesperado es vulnerable. Esta niña es un peligro para la moral de la sociedad. Los periódicos se llenaron de especulaciones, de historias sensacionalistas que alimentaban la morbosidad del público, transformando la inocente intención de Luz en un escándalo, de proporciones inimaginables, un ataque directo no solo a ella, sino a la ya debilitada imagen de los del castillo, que Fernando tanto se esforzaba en proteger. «Papá, no quiero que Luz se vaya. La necesito», exclamó Matías, sus ojos llenos de lágrimas, al ver un reportaje de televisión que calumniaba a Luz. Fernando, al escuchar el sufrimiento de su hijo, sintió una punzada en el pecho. Por mucho que intentara racionalizar, la conexión entre Luz y Matías era innegable. Los médicos no entendían, la prensa distorsionaba, pero Matías, el más vulnerable de todos, reaccionaba. «No se irá, hijo. Tranquilo», le prometió Fernando, con una voz que sorprendió incluso a sí mismo por su ternura. No sabía cómo proteger a Luz de la vorágine mediática, cómo defenderla de los ataques infundados, pero el bienestar de su hijo era su prioridad, y por primera vez, estaba dispuesto a desafiar sus propios prejuicios, a mirar más allá de las apariencias y las etiquetas sociales que tanto había defendido. La mansión se había convertido en un campo de batalla invisible. Los rumores volaban de boca en boca entre el personal, algunos defendiendo a Luz, otros condenándola. Fernando, por su parte, se encerraba cada vez más en su despacho, analizando la situación desde todos los ángulos, intentando encontrar una salida, una estrategia para controlar el daño. «Esto no es solo un asunto personal, es un ataque a mi reputación»,
le dijo a su abogado, golpeando la mesa. Tenemos que limpiar el 169 nombre de la familia. Pero no puedo negar lo que veo en Matías. ¿Cómo lo hacemos? El abogado, un hombre astuto y pragmático, le propuso una contraofensiva mediática, una campaña para desmentir los rumores. Pero Fernando dudaba. Sabía que la verdad de Luz no podía ser explicada por la lógica o la razón, y temía que cualquier intento de limpiar la imagen de la niña la hiciera parecer aún más sospechosa a los ojos de la gente. Luz, ajena a las intrigas legales y mediáticas, continuaba, dedicándose a Matías. Le leía cuentos, le enseñaba a identificar las flores del jardín, le cantaba viejas nanas que le recordaban a su madre. La risa de Matías era su mayor tesoro, el motor que la impulsaba a seguir adelante a pesar de todo. Un día, Matías, con un esfuerzo inmenso, logró sentarse solo en su silla de ruedas por un periodo más largo, algo que los médicos habían dicho que era casi imposible. «Lo hice, Luz». «Mira», exclamó, sus ojos brillantes de orgullo. Luz lo abrazó con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo, la fuerza renovada que emanaba de él. Fernando, que entró en la habitación en ese momento, se detuvo en el umbral, observando la escena. Una lágrima solitaria, furtiva, rodó por su mejilla. Había visto a Matías sonreír, pero nunca lo había visto triunfar sobre su enfermedad de esa manera. Una victoria que no tenía precio. «Es sorprendente», admitió el doctor Morales, a regañadientes, al ver el informe de progresos de Matías. «No podemos negar la mejoría, pero sigue sin haber una explicación médica para ello». Fernando lo miró con escepticismo. «¿Entonces qué me está diciendo? ¿Que la ciencia no puede explicar esto?». El médico se encogió de hombros. «Hay fenómenos que la ciencia aún no comprende, pero eso no significa que haya una cura milagrosa, señor. Sugerimos que la niña continúe presente, bajo supervisión, para mantener el estado anímico del niño, que parece estar relacionado con esta remisión, pero debemos tener precaución». La palabra remisión era un bálsamo para el orgullo de Fernando, una forma de evitar la magia y aferrarse a algo parecido a la razón, aunque en el fondo sabía que estaba buscando una excusa para lo que ya era innegable. La ex socia, Elena, lejos de rendirse, utilizó su influencia para filtrar información falsa a la junta directiva de las empresas de Fernando. Su presidente está perdiendo el juicio, obsesionado con una niña charlatana. Esto es un riesgo para la compañía, para nuestros inversionistas, argumentó en reuniones secretas, sembrando la discordia y el pánico. El Consejo de Administración, ya preocupado por la mala prensa y el comportamiento errático de Fernando, comenzó a cuestionar su liderazgo, insinuando que necesitaba tomar una licencia para resolver sus asuntos personales. Fernando, sintiendo la presión en todos los frentes, se vio obligado a asistir a una cena de gala benéfica, un evento de alta sociedad que no podía cancelar, para intentar dar una imagen de estabilidad y normalidad, sin saber que allí lo esperaba otra humillación más sutil y dolorosa, cuidadosamente orquestada por su enemiga. Luz, a pesar de su condición humilde, fue invitada a la gala por insistencia de Matías, quien se negaba a ir sin ella. Fernando, a regañadientes, accedió, proveyéndole un modesto pero limpio vestido. Al entrar al fastuoso salón, Luz se sintió abrumada por el lujo, los diamantes que destellaban y las miradas curiosas. Matías, en su silla de ruedas, sonreía orgulloso, aferrado a la mano de Luz, su protectora. La tía de Matías, una mujer altiva y superficial, se acercó a ellos, su rostro una máscara de desprecio apenas disimulado. «Así que esta es la niña milagro», dijo con una risa forzada y condescendiente, dirigiendo sus palabras a los invitados cercanos, como si Luz no estuviera allí. Su voz, llena de sarcasmo, se elevó por encima del murmullo del salón, atrayendo la atención de todos los presentes, y la primera mini humillación pública comenzó a tomar forma. «Es una vergüenza para la familia del Castillo», continuó la tía, su voz ahora más punzante, mientras tomaba una copa de champán y se volteaba ligeramente, como para incluir a la audiencia. «Creer en estas supercherías, en una huérfana de la calle que solo busca aprovecharse de la desesperación. Es una manipuladora.
Estos niños de los barrios bajos son muy listos para el engaño, ¿no creen? Mi sobrino está sugestionado, no curado. Las palabras de la tía cayeron como puñales, helando el ambiente del salón. Las risas se detuvieron, y un silencio incómodo se apoderó de los invitados, que se miraban entre sí, sin saber cómo reaccionar. Luz bajó la mirada, el rubor subiendo por su cuello, sintiendo el peso de la humillación, la vergüenza de ser expuesta de esa manera, pero no dijo una palabra. Su silencio era su escudo, su dignidad, su única arma. Matías, sin embargo, no permaneció en silencio. Con una voz sorprendentemente fuerte para su cuerpo frágil, se giró hacia su tía. Ella no miente. Luz me ayuda. No es una charlatana, exclamó, sus ojos llenos de furia y lágrimas. La tía, sorprendida por la reacción del niño, se quedó sin palabras. Fernando, que hasta ese momento había permanecido al margen, observando la escena con una mezcla de ira y vergüenza, dio un paso adelante. Tía, te pido que te moderes, dijo, su voz gélida, aunque su mirada se clavó en Luz, intentando descifrar el misterio de esa niña que parecía despertar tanto amor como odio, tanta fe como incredulidad. La humillación pública había sido brutal, pero la defensa de Matías, tan pura y sincera, había salvado el momento, revelando una verdad que las palabras hirientes no podían borrar. El ambiente se volvió aún más tenso. Los murmullos retomaron con fuerza, ahora divididos entre quienes condenaban a la tía por su crueldad y quienes seguían desconfiando de Luz. La escena se había convertido en un espectáculo incómodo para la alta sociedad, una exposición del lado oscuro de la familia, del castillo. Fernando se llevó a Matías y a Luz a un rincón, lejos de las miradas curiosas. Esto es inaceptable, tía, le espetó en voz baja, con los dientes apretados, a su pariente, quien se alejó, con el rostro enrojecido, pero sin mostrar arrepentimiento. Luz, por su parte, se aferró a la mano de Matías, sintiendo la opresión del mundo en sus pequeños hombros. Había prometido ayudar a Matías, y lo haría, sin importar los insultos o las humillaciones. Su fe era inquebrantable, pero el dolor de ser malentendida la consumía. ¿Te preguntas cómo podrá Luz superar estos ataques y demostrar la verdad de su don? Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final, porque la historia de esta pequeña niña de fe, rodeada de la oscuridad de la envidia y la incredulidad, está a punto de desvelar secretos que cambiarán para siempre el destino de la familia del castillo, y revelará que la verdadera riqueza no reside en el dinero, sino en la pureza del corazón y en la capacidad de creer en lo imposible. El contraste entre la ostentación del salón de baile y la humildad de Luz era más marcado que nunca, un recordatorio constante de que, a veces, la luz más brillante puede surgir de los rincones más inesperados y en los momentos más oscuros, iluminando verdades que el orgullo y el poder habían mantenido ocultas. La Fundación para la Erradicación de la Charlatanería Médica, una organización fantasma creada por Elena y financiada secretamente por ella, comenzó a publicar estudios científicos que desmentían cualquier posibilidad de sanación milagrosa, atacando directamente el caso de Luz sin nombrarla. Los artículos, publicados en revistas menores pero citados en los tabloides, sembraban la duda, reforzando la narrativa de que todo era una elaborada farsa. Es una amenaza para la medicina, declaraba un supuesto experto, contratado por Elena. Prometer falsas esperanzas a gente vulnerable. Esto es un crimen contra la salud pública y la ética profesional. La campaña de desprestigio se intensificaba, cercando a Luz y a Fernando, que veía cómo su imperio era atacado por los cimientos de la credibilidad, en una batalla que no entendía y que amenazaba con destruirlo todo. Fernando, harto de la situación, ordenó a sus abogados investigar a Elena, sospechando que ella estaba detrás de todo. «Quiero pruebas. Quiero destruir a esa mujer», dijo, su voz llena de una rabia helada. Mientras sus abogados trabajaban, él se debatía en su interior. La mejoría de Matías era innegable, cada día un poco más fuerte, más esperanzado. «Papá, ¿crees que un día podré correr?», le preguntó Matías, sus ojos llenos de una ilusión que Fernando no había visto en años. «Lo intentaremos, hijo. Haremos todo lo posible», respondió, pero en su voz había una nueva convicción.
una fe incipiente que lo asustaba y lo transformaba a la vez. El escepticismo de Fernando se desmoronaba lentamente, capa por capa, ante la fuerza de la esperanza de su hijo y la inquebrantable pureza de Luz, que con su sola presencia estaba abriendo una brecha en su corazón. Luz, ajena a los hilos invisibles que se tejían a su alrededor, notaba la tensión, el ambiente cargado, pero su foco era Matías. Un día, mientras Matías intentaba levantarse de su silla con ayuda de sus cuidadores, Luz se acercó y le tomó las manos. «Concéntrate en la fuerza dentro de ti, Matías. Siente cómo se eleva. Yo estoy aquí contigo», le susurró, transmitiéndole una energía invisible, una ola de confianza. Y Matías, con un esfuerzo sobrehumano, logró ponerse de pie por unos segundos, bamboleándose, pero de pie, aferrado a las manos de Luz, con una sonrisa de incredulidad y triunfo en su rostro. Los cuidadores, atónitos, lo miraron, incapaces de pronunciar una palabra. Fernando, que observaba desde la puerta, sintió un nudo en la garganta. Su hijo, de pie, era un milagro que no podía explicar ni negar. El equipo médico fue convocado de nuevo. Esta vez, las explicaciones del doctor Morales sonaron huecas, forzadas. Una contracción muscular fortuita, tal vez un espasmo. No es sostenible, intentó argumentar, su voz menos segura que antes. Pero Fernando lo interrumpió. Fortuito. Mi hijo no se ponía de pie hace años, doctor. ¿Y ahora lo hace con la niña charlatana cerca? ¿Cómo explica eso? El doctor Morales, sin respuesta convincente, balbuceó algunas excusas técnicas. Fernando sabía que le estaban mintiendo, que estaban intentando proteger su reputación a costa de la verdad. La confianza de Fernando en la medicina tradicional, en la que había invertido fortunas, comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una creciente creencia en algo más allá de la ciencia, algo que esta humilde niña de la calle parecía encarnar. Para su asombro, la búsqueda de los abogados de Fernando sobre Elena dio un giro inesperado. Encontraron correos electrónicos incriminatorios, pagos a periodistas y un historial de conflictos laborales que revelaban su carácter vengativo. Pero en medio de esa información, un nombre llamó la atención de uno de los investigadores, Manuel Medina, el nombre de un jardinero despedido injustamente por Fernando años atrás. La madre de Luz también se llamaba Medina. Una conexión tenue, casi imperceptible, comenzó a formarse en la mente del investigador, uniendo cabos de una historia enterrada en el pasado de la familia del Castillo. El abogado decidió mantener esta información en secreto por el momento, sintiendo que había algo más profundo, algo que no era simplemente un ataque empresarial, sino un eco de una injusticia pasada, esperando el momento adecuado para revelar la verdad. Los ataques en la prensa continuaron, ahora con el refuerzo de los estudios de Elena. Fernando, presionado por la junta directiva y el escrutinio público, decidió tomar una medida drástica. Anunciaría una rueda de prensa. «Vamos a controlar la narrativa», les dijo a sus asesores de comunicación. «Diremos que Matías está bajo un tratamiento innovador, supervisado por el comité médico, y que la niña, bueno, es una ayuda emocional para el niño, pero no la causa de la remisión. De esa forma, desmentiremos los rumores sin culparla directamente y sin exponerla a más ataques». Su plan era una doble estrategia: proteger a su hijo y, de paso, intentar proteger la imagen de la familia, aunque en el fondo sabía que estaba construyendo una falacia, una verdad a medias que lo atormentaba. Luz sintió una inquietud, una sombra que se cernía sobre ella. «Matías, ¿por qué tu papá está tan preocupado?», le preguntó un día, mientras lo ayudaba a hacer ejercicios. Matías, ajeno a los verdaderos motivos, solo sabía que su padre quería que estuviera bien. «No lo sé, Luz, pero yo no quiero que te vayas. Contigo me siento fuerte». La pequeña se sintió conmovida por la confianza del niño, una confianza que le daba fuerzas para enfrentar cualquier adversidad. Ella no entendía de estrategias mediáticas ni de intereses financieros, solo entendía de corazones, de almas que necesitaban un poco de luz en la oscuridad. Y la oscuridad que rodeaba a Fernando era densa, una oscuridad que, sin saberlo, ella estaba a punto de disipar con una verdad que él había enterrado hacía mucho tiempo. Una de las enfermeras del equipo médico, una mujer mayor llamada Clara,
Había estado observando a Luz con una mezcla de simpatía y preocupación. Ella recordaba a Manuel Medina, el jardinero, y a su esposa, una mujer dulce y humilde que había trabajado en la mansión hacía años. Recordaba la injusticia de su despido, el dolor de la familia, y al ver los ojos de Luz, tan parecidos a los de aquella mujer, una punzada de culpa la invadió. Había trabajado en esa mansión durante décadas. Había sido testigo de muchas cosas, y el secreto que Fernando guardaba se sentía como un peso en su conciencia. No podía soportar ver a Luz, una niña tan pura, siendo humillada y utilizada, mientras Fernando se empeñaba en ocultar una verdad que, sin saberlo, estaba directamente ligada a ella y a la injusticia que él mismo había cometido. Clara, la enfermera, pasó varias noches sin dormir. La imagen de Luz, su bondad, la había conmovido profundamente. Había visto la tristeza en los ojos de la madre de Luz cuando Fernando la despidió, el dolor de la familia al perder su hogar y su sustento. Y ahora, años después, la hija de aquel jardinero estaba de vuelta, de una forma tan inesperada, para sanar al hijo del hombre que había causado tanta pena. Era una ironía cruel, un giro del destino que no podía ignorar. Decidió que no podía seguir siendo cómplice del silencio, que la verdad debía salir a la luz, por el bien de todos, especialmente por el bien de Luz y de la memoria de su madre. La carga de ese secreto la estaba consumiendo, y sabía que solo revelándolo podría encontrar la paz, sin importar las consecuencias. La enfermera Clara sintió el peso de una verdad que la ahogaba. Recordaba los gritos de dolor de la señora Medina, la esposa del jardinero, cuando se enteró de su despido, una orden seca y sin miramientos de Fernando, en un día lluvioso que aún conservaba en su memoria con vívida claridad. Los ruegos de su esposo, Manuel, ignorados con una crueldad que le helaba la sangre, a pesar de los años de servicio leal y de haber entregado su vida al cuidado de los jardines de los del castillo. Y luego, la noticia de su muerte, precipitada por la angustia de verse en la calle y la falta de dinero para un tratamiento médico que, a ojos de Fernando, era una nimiedad, un gasto insignificante, pero que para la humilde familia Medina significaba la vida misma. Clara había estado allí, había sido testigo de la indiferencia de los del castillo, de cómo el dinero cerraba puertas y corazones, creando un abismo entre ricos y pobres que parecía insalvable. No podía permitir que la historia se repitiera, que la inocencia de Luz fuera sacrificada. Ahora, Luz, la viva imagen de su madre, estaba en esa misma mansión, sufriendo la misma indiferencia, aunque de otra manera, con su don puesto en tela de juicio por aquellos mismos que habían negado ayuda a su familia. La justicia, pensó Clara, debía ser restaurada, no solo por la memoria de la señora Medina, sino por la dignidad de la pequeña Luz y la esperanza de Matías. Clara había trabajado en esa mansión durante décadas. Había visto los secretos guardados bajo las capas de lujo, y el de la familia Medina se le había clavado en el alma. La carga de ese silencio la estaba consumiendo, y sabía que solo, revelando la verdad, podría encontrar la paz, sin importar las consecuencias que aquello pudiera acarrearle en su vejez. Su decisión estaba tomada, su conciencia en paz, su espíritu en alto, lista para enfrentar la furia de Fernando y la incredulidad del mundo, por el bien de una niña que, con su fe, había logrado lo que nadie más pudo. El equipo de comunicación de Fernando trabajaba sin descanso, en un frenesí de actividad que se extendía hasta altas horas de la noche. Preparaban diapositivas, con datos médicos irrefutables, testimonios de doctores pagados, que habían accedido a firmar informes acomodados a la narrativa de Fernando, y una historia cuidadosamente pulida que pintaba al magnate como el padre abnegado que, gracias a la ciencia y la modernidad, había encontrado la solución para su hijo, desestimando cualquier factor no científico. «Hay que ser contundentes», dijo el director de prensa, un hombre con una sonrisa falsa y una mirada calculadora. «Mostrarle al mundo que los del castillo confían en la razón, no en cuentos de hadas. La niña será una curiosidad, una anécdota, nada más. Un elemento pintoresco para la prensa». Fernando en su mente se veía triunfante, recuperando el control de la situación, silenciando a sus críticos y, de paso, quitándose de encima la incómoda presencia de Luz,
de una manera civilizada, sin sospechar que sus cimientos estaban a punto de colapsar. Creía tener todos los hilos en sus manos, sin saber que el destino ya había comenzado a tejer una trama mucho más poderosa, una que ni todo su dinero ni su influencia podrían desentrañar, ni mucho menos controlar, porque la verdad, la verdadera verdad, no se somete a nadie. Su arrogancia, alimentada por años de éxito y de una fortuna inmensurable, le impedía ver más allá de su propia conveniencia, de su propia versión de los hechos. Había olvidado el valor de la humildad, la fuerza de la compasión y la implacable persistencia de la justicia. Mientras tanto, en la penumbra de su habitación, Luz rezaba, no por ella, sino por Matías, por la luz que había visto en sus ojos, por la fuerza que había sentido en sus pequeñas manos. Pedía a Dios que la verdad saliera a la luz, pero sobre todo, que Matías pudiera ser feliz y que su don sirviera para el bien. Elena, por su parte, olfateaba la oportunidad con la voracidad de un depredador. Había recibido un soplo sobre la inminente rueda de prensa y no tardó en preparar su propia contraofensiva, una campaña de desprestigio aún más virulenta que las anteriores. «Esa niña no es más que una tapadera», murmuró a uno de sus contactos en la prensa amarilla, su voz untuosa, llena de veneno. Fernando del Castillo es un maestro de las apariencias, un manipulador sin escrúpulos que usaría a su propio hijo, si fuera necesario para salvar su reputación. Quiere silenciar a la prensa, pero la verdad siempre sale a la luz, y yo tengo la llave. Tengo información exclusiva sobre, digamos, irregularidades en la gestión de su fundación benéfica, que podrían estar relacionadas con la aparición de esta supuesta curandera. Su plan era desviar la atención, sembrar aún más la duda sobre la integridad de Fernando y, de paso, reforzar la imagen de Luz como una herramienta en los juegos de poder del magnate, un peón en una partida de ajedrez donde las vidas humanas eran meros instrumentos para sus ambiciones, y el escándalo, el único objetivo. Los días antes del evento estaban cargados de una tensión casi insoportable, como la calma antes de una tormenta de verano. Matías sentía una energía inusual, como un hormigueo constante que recorría su cuerpo, una sensación que no había experimentado desde antes de su enfermedad, cuando aún podía correr y jugar como los otros niños. «Luz, siento que mis piernas quieren volar, como si tuvieran alas, como si supieran que algo grande va a pasar», le dijo a la niña, sus ojos brillando de una expectación infantil, una ilusión que hacía mucho no sentía. Luz lo miraba con una mezcla de alegría por sus progresos y una sutil preocupación, una intuición que le decía que el camino no sería fácil, pero que la esperanza era un motor invencible. Ella también sentía esa energía, un torbellino de emociones y fuerzas que se acumulaban, presagiando un cambio inminente y profundo. Intuía que el día de la rueda de prensa sería crucial, no solo para Matías, sino para ella misma, para la revelación de una verdad que cambiaría sus vidas para siempre, entrelazándolas de una forma que nadie podría haber imaginado. Su don le advertía, le hablaba de un momento de quiebre, de un punto sin retorno donde la fe se encontraría con la justicia y la luz disiparía las sombras más oscuras, transformando el destino de una familia entera. Luz había aprendido a confiar en sus instintos, en esa voz interior que la guiaba, en ese conocimiento que iba más allá de lo puramente racional, y sabía que, a pesar de los miedos y las amenazas, debía permanecer firme en su convicción, ser la roca, donde Matías pudiera apoyarse, la fuente de su inquebrantable esperanza. Fernando se sentía confiado hasta la médula. Había ensayado su discurso docenas de veces frente al espejo, puliendo cada gesto, cada inflexión de voz, cada pausa dramática. Había repasado cada posible pregunta con sus abogados más astutos, anticipando cualquier flanco débil. Todo está bajo control, se repetía a sí mismo con un mantra de autoconfianza, intentando acallar la pequeña voz de duda que a veces surgía en su interior. Había logrado silenciar a la junta directiva con hábiles maniobras, tranquilizar a los inversionistas con promesas de ganancias futuras, y la prensa oficialista ya preparaba titulares favorables, pintando un retrato de un visionario que superaba la adversidad. La imagen de un padre dedicado que confiaba en la ciencia,
y que tenía una ayuda emocional para su hijo, era la narrativa perfecta, inquebrantable a sus ojos. Luz, en un rincón apartado de la mansión, observaba los preparativos con una mezcla de asombro y melancolía. Los focos potentes, los micrófonos alineados como soldados, la parafernalia de un espectáculo mediático que le parecía tan ajeno a la verdad que se jugaba. Su corazón latía con fuerza, sintiendo el miedo de Fernando, su arrogancia disfrazada de seguridad, pero también la profunda, aunque oculta, desesperación de un padre que, a pesar de todo, amaba a su hijo y sentía la esperanza vibrante de Matías, esa verdad simple y poderosa que estaba a punto de desbordar cualquier contención, cualquier muro que el dinero pudiera levantar. La niña, con su sabiduría innata, sabía que la honestidad no necesitaba de escenografías elaboradas, que la fe no se compraba, ni la sanación se vendía, y que la verdad, por humilde que fuera, tenía una fuerza demoledora que ni los más poderosos podían aplastar. Esa noche, Matías no pudo dormir. Se sentía inquieto, pero no por temor, sino por una excitación desconocida, una energía que lo mantenía despierto, una anticipación que le decía que al día siguiente su vida cambiaría para siempre. «Luz, ¿crees que mañana podré bailar?», le susurró a la oscuridad, su voz apenas audible en el silencio de la habitación. Luz, que dormía en un pequeño colchón junto a su cama por petición del niño, se despertó con la pregunta: «Todo es posible, Matías. Si tu corazón lo cree, tu cuerpo lo seguirá», le respondió con ternura, acariciándole el pelo, con una confianza inquebrantable en las palabras que pronunciaba. La fe de Luz era un faro en la noche, una promesa silenciosa que iba más allá de lo que los ojos podían ver, que penetraba en el alma, y que Matías había aprendido a abrazar con una pureza que conmovía. Ambos sentían la inminencia de algo grande, de un momento que estaba predestinado, que no podía ser evitado ni controlado por la voluntad de un hombre poderoso o por los designios de la ciencia, sino por una fuerza que los unía, la fuerza de una esperanza compartida, de un amor inocente que desafiaba cualquier convención. Luz sentía el peso de la responsabilidad, pero también la certeza de su misión. No había vuelta atrás. Aquella mañana marcaría un antes y un después para la familia del Castillo, para su destino y para la forma en que el mundo percibiría la verdadera sanación. En el silencio de la noche, las pequeñas manos de Luz sostenían la mano de Matías, y en ese contacto ambos encontraron la fuerza para enfrentar lo desconocido, para confiar en el milagro que se avecinaba, a pesar de la tormenta que se cernía sobre ellos, sin ceder ante el temor. Clara, la enfermera, también pasó la noche en vela. En su mente, las imágenes de la señora Medina se mezclaban con el rostro de Luz, una amalgama de dolor y esperanza. No puedo callarme», se decía una y otra vez, mientras el miedo pugnaba con la justicia en su interior. Había escrito una carta detallada, plasmando cada recuerdo, cada fecha, cada conversación que atestiguaba la injusticia cometida por Fernando de Leynú Castillo. La tenía escondida, lista para el momento oportuno. Su testimonio sería la voz de los silenciados. El miedo a Fernando, a su poder, a perder su trabajo y su sustento en la vejez, era inmenso, abrumador. Pero la culpa, la responsabilidad de décadas de silencio, pesaba más, carcomiendo su alma y exigiéndole una reparación moral, una reivindicación para los inocentes que habían sufrido en la sombra. La dignidad de Luz, la inocencia de Matías, eran más importantes que su propia seguridad, que cualquier temor a las represalias. Su corazón le decía que la verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino hacia una verdadera sanación, no solo para Matías, sino para la propia familia del Castillo, atrapada en una red de mentiras y deudas morales. Recordaba a la perfección el día en que Manuel Medina, el jardinero, le suplicó a Fernando por el tratamiento de su esposa enferma, después de su despido, y cómo el magnate lo había ignorado fríamente, argumentando que no era su responsabilidad. Esa imagen se había grabado a fuego en su mente, un recordatorio constante de la crueldad detrás de la fachada de opulencia, una herida abierta en el alma de la mansión que ahora, finalmente,
podría comenzar a cicatrizar con la verdad. Fernando, por su parte, se levantó con una sensación de triunfo, la adrenalina corriendo por sus venas. El día de la rueda de prensa había llegado, y se sentía como un general listo para la batalla, convencido de su victoria. Se miró al espejo, ajustó su corbata de seda con un gesto de satisfacción, practicó su discurso final, su voz resonando con autoridad y aparente sinceridad. Hoy, la verdad, mi verdad, prevalecerá, se dijo, con una sonrisa de confianza inquebrantable, una sonrisa que ocultaba la ansiedad subyacente de saber que, en el fondo, su verdad era una manipulación. Su plan era impecable, o eso creía. Los médicos presentarían sus informes, él hablaría del avanzado tratamiento de Matías, y Luz sería presentada como un apoyo moral, una pequeña figura en la sombra, desprovista de cualquier poder real, su presencia minimizada para evitar más escándalos. Ya había preparado un pequeño cheque para ella y su familia, una cantidad generosa, que esperaba silenciaría cualquier futura queja. Un último intento de comprar su silencio, de controlar la narrativa, de cerrar este capítulo incómodo de su vida con una solución monetaria. No sabía que el destino ya había comenzado a reírse de sus planes, y que la verdad, esa verdad que él había intentado manipular y enterrar bajo capas de dinero y poder, estaba a punto de desvelarse de la forma más inesperada y pública, en un escenario que él había elegido para su propio falso triunfo. La mansión vibraba con la expectación, los periodistas se agolpaban, y el aire se cargaba con una electricidad que prometía un final dramático, un desenlace que nadie, ni siquiera Fernando, podría haber predicho. Los asesores de Fernando le dieron las últimas instrucciones, sus rostros tensos por la importancia del momento. Recuerde, señor del Castillo, control. No deje que le saquen de sus casillas con preguntas personales. Mantenga el enfoque en la ciencia, en los hechos probados. Y sobre todo, no mencione directamente a la niña como sanadora. Es solo apoyo emocional, un símbolo de la resiliencia de su hijo, nada más. Fernando asintió, su rostro una máscara de calma forzada, aunque por dentro un hormigueo de nerviosismo empezaba a recorrerle el cuerpo. Matías, vestido con un traje elegante que le quedaba grande pero que le hacía ver adorable, estaba inquieto, sus ojos grandes y llenos de una expectación palpable que reflejaba la intensidad del momento. «Papá, ¿Luz estará conmigo?», preguntó, su voz temblorosa de emoción y de una necesidad que Fernando no podía negar. Fernando dudó un instante. Su plan era mantener a Luz fuera del foco, una figura secundaria que no eclipsara la narrativa científica que había construido. Pero la insistencia de Matías, su mirada suplicante, era un factor que no podía ignorar. Su amor por su hijo, por débil que fuera, se impuso a su orgullo. «Sí, hijo, ella estará contigo, te ayudará si lo necesitas, siempre estará a tu lado», respondió, sin saber que esa decisión, la de permitir que Luz estuviera en el escenario, en el centro de atención, sería la clave de la revelación que estaba a punto de cambiar su mundo, de desmantelar su universo de forma irrevocable. Ese pequeño gesto de concesión, impulsado por el lindo afecto paternal, abriría la puerta a una verdad que él había creído sellada para siempre, demostrando que el destino tiene sus propias formas de equilibrar la balanza. Luz, con un vestido sencillo pero limpio, elegido por María la cocinera, se sintió una vez más abrumada por el lujo de la mansión, por la magnitud del evento que se desarrollaba a su alrededor. Los flashes intermitentes de las cámaras, el murmullo expectante de los periodistas, el ambiente cargado de curiosidad y escepticismo. Pero al ver la sonrisa de Matías, su esperanza inquebrantable, la pequeña se armó de valor, encontrando una fuerza que no sabía que poseía. «Estoy lista, Matías», le dijo, tomando su mano con la suya, sintiendo la calidez y la confianza del niño. Sentía el nerviosismo de Fernando, la frialdad distante de los médicos, la malicia de los periodistas buscando el escándalo, pero también sentía una poderosa corriente de energía que venía de Matías, una fuerza que la unía a él de una manera inquebrantable, un lazo que ni el dinero ni la mentira podían romper. Se acercaron al salón principal, donde los flashes ya comenzaban a destellar con más intensidad,
y el murmullo de las voces crecía, transformándose en una especie de zumbido eléctrico. La escena estaba preparada, meticulosamente orquestada por Fernando para su propio triunfo. Los actores estaban en su lugar. Fernando, el magnate poderoso, los médicos, los heraldos de la ciencia, Elena, la sombra conspiradora, y en el centro, Luz y Matías, los verdaderos protagonistas de una historia que estaba a punto de reescribirse. La verdad esperaba entre bastidores, a punto de hacer su entrada triunfal, para desvelar un destino que nadie, ni siquiera el poderoso Fernando del Castillo, podría ya controlar o negar, un destino tejido con hilos de injusticia, compasión y el poder innegable de la fe, en el epicentro de la opulencia y el privilegio, que no podrían ocultar el verdadero corazón de la historia. El director de prensa dio la señal. Fernando subió al podio, su rostro una máscara de confianza, su voz resonando con una autoridad que no dejaba lugar a dudas. Los flashes se dispararon, las cámaras grabaron cada movimiento. Matías, sostenido por Luz, esperaba en un rincón cercano, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y una inusual sensación de poder. El ambiente era eléctrico, cargado de una expectativa que trascendía las intenciones de Fernando. La rueda de prensa, concebida como un acto de control, se había convertido sin que él lo supiera, en el escenario de una verdad que llevaba años esperando ser revelada. La historia de Luz, de Matías, de Fernando, de la familia Medina, estaba a punto de chocar, de explotar en un momento que cambiaría sus vidas para siempre, exponiendo la fragilidad de la riqueza frente a la implacable fuerza de la justicia y la fe. Fernando subió al podio, su rostro una máscara de confianza inquebrantable, su voz resonando con una autoridad que pretendía no dejar lugar a dudas, mientras los flashes de las cámaras estallaban como una tormenta luminosa, grabando cada uno de sus gestos calculados. El salón principal de la mansión del castillo, transformado en un improvisado auditorio, estaba abarrotado de periodistas, fotógrafos y camarógrafos, todos ávidos de una noticia que había mantenido en vilo a la alta sociedad. Matías, sostenido por Luz a su lado, en un rincón cercano al podio, sentía su pequeño corazón latir con una mezcla de emoción desbordante y una inusual sensación de poder que lo invadía, como si supiera que el momento que tanto había anhelado estaba a punto de ocurrir. El ambiente era eléctrico, cargado de una expectativa que trascendía por completo las intenciones de Fernando, una tensión que prometía un desenlace dramático y transformador, muy diferente al que el magnate había planeado cuidadosamente para aquel día. «Damas y caballeros», comenzó Fernando, su voz grave y pausada, mientras un silencio expectante se cernía sobre la sala. «He convocado esta rueda de prensa para aclarar los recientes y desafortunados rumores que han rodeado a mi familia, y sobre todo, a la salud de mi hijo, Matías. Durante años, hemos invertido en la ciencia más avanzada, en los mejores especialistas del mundo, para encontrar una cura a su condición. Hoy, me enorgullece anunciar que Matías está en una fase de recuperación asombrosa gracias a un innovador tratamiento médico que nuestro equipo de expertos ha supervisado con el máximo rigor». Su mirada se deslizó hacia los doctores, sentados en primera fila, que asintieron con solemnidad, cómplices silenciosos de una verdad a medias, una historia cuidadosamente construida para disipar cualquier atisbo de milagro y reafirmar el poder de su dinero. El doctor Morales, con su habitual aire de superioridad, tomó la palabra, un leve sudor asomando en su frente bajo el brillo de los focos. «En efecto, hemos documentado una remisión notable en el estado del joven Matías. Atribuimos esta mejoría a una combinación de factores clínicos y, por supuesto, al incansable apoyo emocional que ha recibido. La medicina, como saben, a veces nos presenta sorpresas, pero siempre basadas en principios científicos. Desmentimos categóricamente cualquier especulación sobre métodos no ortodoxos o milagros que no tengan un respaldo empírico. El progreso de Matías es un triunfo de la ciencia y la dedicación». Su voz, aunque firme, no pudo ocultar una ligera vacilación, un eco de la verdad que se negaba a aceptar, la misma que la pequeña Luz, a pocos metros de él, encarnaba con su simple presencia. Luz escuchaba las palabras de los doctores, y aunque no entendía del todo el lenguaje científico, sentía la falsedad en el aire,
el nudo de mentiras que intentaban tejer alrededor de la verdad. Su corazón, puro y transparente, se rebelaba ante la injusticia, pero su mirada se posó en Matías, y en sus ojos encontró la confirmación de que su misión era más grande que cualquier discurso. El niño, a su lado, apretaba su mano con una fuerza inusual, sus ojos fijos en el podio, como si estuviera esperando el momento justo para irrumpir, para mostrar al mundo su propia versión de los hechos, su propia y poderosa verdad. La pequeña sentía la energía de Matías, una vibración que crecía en él, una certeza silenciosa que le decía que lo imposible estaba a punto de desafiar todas las expectativas y de silenciar a los cínicos. Fernando sonrió con suficiencia, creyendo haber sorteado la parte más difícil. En cuanto a la señorita Medina, dijo, con un gesto casual hacia Luz, intentando reducirla a una mera anécdota, su presencia ha sido un consuelo, un valioso apoyo anímico para Matías durante este arduo proceso. Valoramos su dedicación y, por supuesto, la familia del Castillo se asegurará de su bienestar en el futuro. Su voz, ahora más suave y controlada, buscaba proyectar una imagen de magnanimidad, una forma de cerrar el tema sin darle a Luz el crédito real, sin reconocer el don que él mismo había presenciado, pero que su orgullo se negaba a aceptar. No sabía que sus palabras, tan calculadas para minimizar, estaban a punto de ser desmentidas por un acto de pura fe y de una fuerza que iba más allá de toda su comprensión. Una periodista, conocida por su audacia, levantó la mano con insistencia. Señor del Castillo, ¿puede explicarnos cómo el apoyo anímico de la niña Medina ha logrado lo que años de tratamientos no consiguieron? ¿Es cierto que Matías ha mostrado progresos? Solo cuando ella está cerca. ¿No es eso lo que la gente llama un milagro? Fernando frunció el ceño, el destello de su ira apenas contenido. He sido claro, espetó, cortando la pregunta de raíz. No hay milagros, solo ciencia. Cualquier otra especulación es irresponsable. Les pido que se centren en los hechos que hemos presentado. Su intento de desviar la atención era evidente, pero el murmullo entre los periodistas comenzó a crecer, una señal de que no estaban convencidos, de que algo fundamental escapaba a la narrativa oficialista. En ese instante, Matías sintió una sacudida, un impulso que venía desde lo más profundo de su ser, una fuerza que no había sentido en años. Miró a Luz, sus ojos grandes y llenos de una determinación que la niña entendió sin palabras. La pequeña le devolvió la mirada, una chispa de complicidad y aliento en sus ojos, transmitiéndole toda su fe, toda su energía. El tiempo pareció detenerse, el ruido del salón se desvaneció, y en ese breve intercambio de miradas se selló una promesa silenciosa, un acuerdo tácito entre dos almas que creían en lo imposible, que sabían que el momento de la verdad había llegado, que no podían esperar más, que el mundo tenía que ver, tenía que creer, porque la esperanza no podía ser silenciada, no podía ser negada por el cinismo o por el poder del dinero. Fernando, en el podio, estaba a punto de dar por terminada la rueda de prensa, su sonrisa forzada reapareciendo. Agradezco su presencia, comenzó, pero sus palabras se cortaron abruptamente. Una visión lo dejó petrificado. Matías, su hijo, el niño que llevaba años confinado a una silla de ruedas, había empezado a moverse. Un temblor en sus piernas, un esfuerzo visible en su pequeño cuerpo. La silla, antes su prisión, ahora parecía una plataforma desde la que se preparaba para alzar el vuelo. Un silencio atronador se apoderó de la sala. Los flashes dejaron de dispararse. Las cámaras, inmóviles, capturaban el increíble momento. El aire se hizo denso, y todos los ojos, sin excepción, se posaron en Matías, en la figura frágil que, contra todo pronóstico, estaba a punto de reescribir su propia historia. Con un gruñido de esfuerzo, con la ayuda de Luz que sostenía sus manos con la fuerza de su fe, Matías se irguió. Primero un poco, luego un poco más, hasta que, tambaleándose ligeramente, sus pies tocaron el suelo, sosteniendo su propio peso, algo que nadie había visto en años. Un grito ahogado escapó de la multitud, un eco de incredulidad y asombro que se propagó por todo el salón. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Luz, lágrimas de alegría y de triunfo, mientras apretaba las manos de Matías con todas sus fuerzas. El niño,
su rostro iluminado por una sonrisa que jamás había sido tan radiante. Miró a su padre, a los doctores, a los periodistas, como diciendo: «Aquí estoy. Esta es mi verdad, mi milagro». Fernando sintió que el suelo se abría bajo sus pies, que su mundo, tan sólidamente construido sobre el dinero y la razón, se desmoronaba ante un acto de pura, innegable voluntad, un acto de fe que él había negado con tanta vehemencia. Entonces, Matías dio un paso. Uno, incierto, titubeante, pero un paso, luego otro, y otro, soltando las manos de Luz, con una concentración asombrosa en su rostro, su cuerpo ahora lleno de una vitalidad que desmentía años de enfermedad y pronósticos sombríos. Los periodistas, saliendo de su estupor, activaron sus cámaras. Los flashes explotaron con una intensidad cegadora, capturando cada milisegundo de aquel milagro en vivo y en directo, en tiempo real, para que el mundo entero fuera testigo. Fernando, blanco como el mármol de su mansión, se aferraba al podio, su rostro una mezcla de incredulidad, asombro y, por primera vez, un profundo terror, un miedo visceral a lo inexplicable, a una verdad que desmantelaba toda su existencia, su imperio, su visión del mundo, ante los ojos atónitos de todos los presentes. En medio del caos, de la explosión de emoción, una voz fuerte y clara se alzó por encima del murmullo. Un momento. Era Clara, la enfermera, quien se abría paso entre la multitud de periodistas, con una carta en sus manos temblorosas, su rostro teñido de una determinación feroz. Hay una verdad que el señor del castillo ha ocultado durante años, una verdad que está directamente relacionada con este milagro, y que esta niña merece que se conozca. Los flashes se desviaron hacia ella. El salón, ya enardecido, ahora ardía con una nueva expectación. Fernando, al ver a Clara, supo de inmediato que su peor pesadilla se había hecho realidad, que el pasado había regresado para cobrar su deuda, para desvelar un secreto que había intentado enterrar bajo capas de dinero y de mentiras, un secreto que ahora explotaría ante los ojos de un mundo sediento de escándalos y de verdades ocultas. «Yo he trabajado en esta mansión durante décadas», declaró Clara, su voz resonando con una autoridad moral inquebrantable, «y he sido testigo de una injusticia que marcó a esta familia y que hoy, por fin, debe ser revelada. Esta niña, Luz Medina», dijo, señalando a la pequeña con un gesto firme, «es la hija de Manuel Medina, el jardinero leal que el señor del castillo despidió sin razón, sin consideración, hace años. Su madre, una mujer dulce y humilde, enfermó gravemente poco después de aquel despido, angustiada por la miseria en la que se vieron inmersos. Los periodistas se amontonaron alrededor de Clara, sus grabadoras encendidas, sus ojos brillando con la promesa de una historia aún más jugosa que la de un simple milagro, una historia de crueldad, de injusticia y de un poder que pisoteaba la dignidad humana sin piedad. Clara hizo una pausa, las lágrimas asomando en sus ojos, mientras la multitud escuchaba con un silencio sepulcral, hipnotizados por su testimonio. La señora Medina necesitaba un tratamiento médico urgente. Su esposo Manuel suplicó al señor del castillo por ayuda. Le rogó que reconsiderara su despido, que le diera la oportunidad de ganar el dinero para salvar a su esposa. Pero Fernando se negó rotundamente. Le dijo que no era su responsabilidad, y la madre de Luz, esta niña inocente, murió de pena, de angustia, de falta de recursos, por la indiferencia cruel de este hombre, que ahora se beneficia del don de su hija. Su voz se quebró al final, pero su mirada se mantuvo firme, clavada en Fernando, que había palidecido por completo, su mandíbula apretada, intentando inútilmente negar la avalancha de la verdad que se le venía encima. Fernando, con un grito ahogado, intentó interrumpirla. «Miente, es una conspiración. Todo esto es falso», exclamó. Su voz apenas un hilo, su rostro una máscara de pánico y furia impotente, pero nadie le prestaba atención. Los periodistas estaban absortos en la revelación de Clara, que golpeaba con la fuerza de un martillo, desvelando la hipocresía del magnate, la oscuridad detrás de su imagen impecable. Matías, a su lado, había dejado de dar pasos, pero se mantenía de pie, su pequeño cuerpo rígido, escuchando la historia que unía su destino al de Luz de una forma trágica e irrefutable. La verdad
La verdad oculta durante tanto tiempo había estallado en el corazón de la opulencia, manchando el brillo del oro y el mármol con el dolor de una injusticia pasada, que ahora se revelaba con toda su crudeza. Entre la multitud, Helena, la ex-socia, observaba la escena con una mezcla de sorpresa y horror. Su plan de desprestigiar a Fernando había dado un giro inesperado, pero no el que ella había anticipado. La revelación de Clara era mucho más potente, más explosiva, que cualquier rumor que ella hubiera podido inventar. Su sonrisa maliciosa se borró, reemplazada por una mueca de incredulidad. Había intentado destruir a Fernando con mentiras, pero la verdad, surgida de la voz de una humilde enfermera, estaba desmantelando su imperio, su reputación, de una forma mucho más eficaz. Sintió un escalofrío. La justicia, a veces, tenía sus propios caminos, y el destino, sus propias formas de equilibrar la balanza, incluso para los más poderosos, incluso para los que creían tenerlo todo bajo control. Los periodistas, en un frenesí, se abalanzaron sobre Clara, pidiéndole más detalles, sus grabadoras pugnando por captar cada palabra. «¿Documentos? ¿Tiene pruebas?», gritó uno. Clara, con la voz firme, levantó la carta que llevaba en la mano. «Aquí está todo. Fechas, testigos, el nombre del médico que no pudo atender a la señora Medina por falta de pago. Lo escribí. Todo. Cada detalle. Para que la verdad saliera a la luz. Para que esta niña, Luz, supiera de dónde viene su don, de dónde viene su fuerza y por qué ha vuelto a esta mansión». La historia, de repente, adquirió una dimensión mucho más profunda, un eco de karma y de destino que conmovió a algunos, indignó a otros, pero a nadie dejó indiferente, pues la historia de la injusticia y la fe se revelaba ante sus ojos. Fernando, el magnate invencible, estaba completamente destrozado. Su rostro, antes arrogante y seguro, era ahora un lienzo de culpa y vergüenza. Las palabras de Clara, tan directas, tan dolorosas, habían perforado la armadura de su cinismo, alcanzando el corazón helado que había construido durante años. Miró a Luz, a la pequeña figura que, a pesar de todo, se mantenía firme junto a su hijo, y en sus ojos no encontró reproche, sino una extraña mezcla de compasión y tristeza. La verdad era innegable, brutal, y su mundo de control y de poder se había desmoronado en un instante, ante los ojos del mundo, dejando al descubierto su humanidad más vulnerable, su crueldad pasada, y la terrible ironía de un destino que había traído a la hija de sus víctimas para sanar a su propio hijo. Matías, de pie, escuchó cada palabra de Clara. La noticia de que Luz era la hija del jardinero despedido, que su madre había muerto por la indiferencia de su propio padre, lo golpeó como una ola de frío. Miró a Luz, su protectora, su amiga, su sanadora, y sintió una punzada de dolor por ella, por el sufrimiento que había cargado en silencio, pero también sintió una profunda admiración por su fuerza, por su capacidad de perdonar, de dar, de sanar, a pesar de la injusticia que había padecido. Se aferró a su mano, un gesto de apoyo, de solidaridad, de una conexión que ahora era mucho más profunda que cualquier milagro físico, una conexión de almas que habían sufrido, pero que ahora se unían en la búsqueda de la verdad y de la justicia para reescribir una nueva historia. El intento de Fernando de una falsa resolución se había desvanecido en el aire como humo. Ya no importaban los informes médicos, ni las palabras de los doctores, ni la narrativa cuidadosamente elaborada. La verdad, cruda y despojada de adornos, se había impuesto, dejando al magnate expuesto, vulnerable, su prestigio hecho pedazos. Sus asesores de comunicación, con rostros lívidos, intentaron acercarse, pero él los ignoró, su mirada fija en Luz, en Matías, en el espectáculo de su propia caída. La derrota era pública, humillante, pero en medio de la vergüenza, una extraña claridad comenzó a abrirse paso en su mente, un reconocimiento de su propia falibilidad, de la inutilidad de todo su dinero frente al poder de la vida y de la muerte, y de la justicia que el destino, con su ironía, le había puesto enfrente. El salón principal, antes escenario de opulencia y poder, era ahora un hervidero de emociones.
El asombro por los pasos de Matías se mezclaba con la indignación por la revelación de Clara, el morbo de los periodistas con el silencio atónito de algunos invitados. Era una escena de un drama humano en su máxima expresión, donde la inocencia, la injusticia, la fe y la arrogancia chocaban con una fuerza imparable. La imagen de Matías de pie, sostenido por Luz, mientras la enfermera clamaba justicia, se grabaría a fuego en la memoria colectiva, un testimonio visual de cómo los hilos del destino, por más que intentemos manipularlos, siempre encuentran la forma de anudarse, de entretejerse, de unirse para desvelar la verdad más profunda y más impactante, para que la justicia, tarde o temprano, encuentre su camino. Fernando, con el alma desgarrada, se acercó a Matías y a Luz, sus pasos lentos, pesados, como si cada uno le costara un esfuerzo sobrehumano. Miró a la niña, a los ojos que eran un espejo de la mujer que él había condenado, y por primera vez vio más allá de sus ropas ajadas, más allá de su origen humilde, más allá de sus propios prejuicios. Vio a una heroína, a una sanadora, a una víctima de su propia crueldad que, sin embargo, había regresado para salvar lo más preciado que él tenía, a su hijo. La verdad era innegable, la culpa, abrumadora, pero en el fondo de sus ojos, un atisbo de algo nuevo, de una humanidad redimida, de un arrepentimiento sincero, comenzaba a asomar, a abrirse paso entre las ruinas de su arrogancia, de su cinismo, de su mundo. «Papá», dijo Matías, su voz, aunque débil, resonando con una claridad cristalina en el silencio que se había hecho. «Luz es mi ángel. Ella me dio la fuerza, y yo la necesito aquí, siempre». Las palabras del niño, tan simples, tan poderosas, fueron la estocada final para Fernando. No había argumentos, no había negación posible. Su hijo, el centro de su universo, había hablado, había elegido, había confirmado el milagro, y con ello, la verdad más dolorosa de todas. La revelación de Clara, el testimonio de Matías, el acto de fe de Luz, habían convergido en un clímax que no solo había sacudido los cimientos de la mansión del castillo, sino que había resquebrajado la dura coraza de Fernando, dejándolo expuesto a una verdad que exigía una reparación, una redención, que su dinero jamás podría comprar, pero que su corazón, por fin, comenzaba a aceptar. Fernando, con el rostro surcado por las lágrimas y la voz quebrada por el peso de una culpa insoportable, se aferró al micrófono, no ya con la arrogancia del magnate, sino con la humilde desesperación de un hombre que lo había perdido todo, excepto la oportunidad de redimirse. Ante la mirada atónita de los periodistas y los pocos invitados que aún permanecían, conmovidos por la revelación de Clara, pronunció palabras que nunca creyó posibles. «Pido perdón», dijo, su voz apenas un susurro, pero amplificada por los altavoces, resonando en cada rincón del salón. «Pido perdón a Luz Medina, a la memoria de su madre, por mi crueldad, por mi indiferencia, por haber causado un dolor que el dinero jamás podrá reparar». Se arrodilló, un gesto impensable para un hombre de su estatura, ante la pequeña Luz, que lo miraba con ojos que reflejaban una compasión inmerecida, una gracia que lo desarmó por completo. La escena era el punto de inflexión, el reconocimiento público de una injusticia que había tardado años en salir a la luz. Luz, con el corazón encogido por la emoción, no supo qué hacer ante la inaudita escena del poderoso Fernando del Castillo de rodillas frente a ella, pidiendo perdón. Las lágrimas, que había contenido con tanta valentía, ahora brotaban libremente, no de tristeza, sino de una mezcla de alivio y una extraña comprensión. En su mente no había lugar para el rencor, solo para la piedad por aquel hombre que, finalmente, se enfrentaba a las consecuencias de su pasado. Matías, aún de pie, aunque un poco tembloroso, se acercó a su padre y le tocó el hombro. «Papá, Luz es buena. Ella te perdona», dijo con una voz infantil pero llena de la sabiduría de su propio sufrimiento y de su fe inquebrantable. Las palabras del niño, un eco de la pureza que Luz representaba, fueron el bálsamo que Fernando necesitaba, el primer paso en un largo camino hacia la sanación de su propia alma. Fernando se levantó lentamente, sus ojos hinchados de lágrimas, pero con una nueva luz, una determinación que no era de poder,
sino de propósito. Miró a Matías, a Luz, y luego a la multitud de periodistas que lo observaban con una mezcla de curiosidad y un respeto incipiente, pues eran testigos de una transformación genuina. «A partir de hoy mi vida cambiará», declaró, su voz ahora más firme, y con ella, la fundación del castillo. «Dedicaré mi fortuna, mi tiempo, mi energía, a reparar el daño que he causado. Crearé la Fundación Luz Medina, un hospital de vanguardia que combinará la medicina tradicional con terapias holísticas, enfocadas en la compasión y la esperanza, para niños con enfermedades crónicas, sin importar su condición económica. Será un legado para el futuro, un lugar donde nadie más sufra». La indiferencia que yo una vez mostré. Su promesa resonó con la fuerza de un juramento sagrado. La mansión del castillo, ese símbolo de opulencia fría y distante, comenzó a transformarse. Ya no sería un monumento al poder de un solo hombre, sino un hogar, un refugio de calidez y esperanza. Fernando se aseguró de que Luz y Matías tuvieran todo lo que necesitaban, no como recompensa, sino como parte de la nueva familia que estaban construyendo. La niña, por primera vez en su vida, conoció la seguridad, el confort, el amor de un padre, aunque no fuera el suyo de sangre. Matías, con cada día que pasaba, recuperaba más fuerza. Sus risas llenaban los pasillos, y su conexión con Luz se fortalecía, convirtiéndose en el pilar de un nuevo comienzo. Un lazo inquebrantable forjado en la adversidad y la fe. La mansión, antes un laberinto de mármol y silencio, se llenó de vida, de sueños, de la promesa de un futuro donde el dinero no sería el único valor. La caída de Elena fue tan rápida como su ascenso en la oscuridad. Sus intrigas, sus mentiras, sus intentos de sabotaje quedaron expuestos ante la luz de la verdad. La junta directiva, escandalizada por las pruebas presentadas por los abogados de Fernando y por el testimonio de Clara, la despidió, despojándola de cualquier influencia. Su nombre se convirtió en sinónimo de envidia y crueldad, un recordatorio de cómo la malicia puede devorarse a sí misma. Clara, la valiente enfermera, fue honrada públicamente por su integridad. Fernando le ofreció una posición vitalicia en la nueva fundación, con todos los honores y el respeto que se merecía, una forma de enmendar no solo su propia injusticia, sino también de reconocer la valentía de quienes como ella se atreven a alzar la voz por la verdad, sin importar las consecuencias. La Fundación Luz Medina se convirtió en el proyecto de vida de Fernando. Invirtió cada centavo, cada recurso, en construir un espacio donde la ciencia y la espiritualidad se unieran. Los mejores arquitectos diseñaron un hospital luminoso y acogedor, con jardines terapéuticos inspirados en el don de Luz y en la visión de su madre, un lugar donde el bienestar emocional era tan importante como el físico. Fernando supervisó cada detalle, no como un mero empresario, sino como un padre arrepentido que buscaba redención, que quería honrar la memoria de la Madre de Luz y asegurar un futuro de esperanza para miles de niños. Los cimientos de la nueva fundación no eran solo de hormigón y acero, sino de compasión, de propósito, de la promesa de una nueva era donde la ayuda se daría sin condiciones, sin prejuicios, sin la sombra del dinero como único motor. Luz y Matías crecieron juntos, inseparables, su vínculo más fuerte que nunca. Cada día, Matías avanzaba, su cuerpo se fortalecía, su sonrisa se hacía más amplia y genuina. La alegría que Luz sentía al verlo correr por los jardines de la mansión, por primera vez sin necesidad de su silla de ruedas, era su mayor recompensa, un milagro viviente que desafiaba cualquier explicación lógica. «Luz, mira lo que puedo hacer», gritaba Matías mientras saltaba y reía, su energía desbordante, un testimonio de la fuerza de la fe y la compasión. La niña, con la serenidad que la caracterizaba, lo observaba, sabiendo que su don había encontrado su verdadero propósito, su verdadera manifestación, en la vida de Matías, en la felicidad que había devuelto a un niño que había estado anclado a la desesperanza. Fernando, que antes era la encarnación del cinismo, había descubierto una nueva dimensión de su ser. Su arrogancia se transformó en humildad, su desconfianza en una fe incipiente, aunque aún luchaba por comprender lo inexplicable. Pasaba horas con Luz y Matías, escuchando sus historias,
Observando la pureza de su conexión, se convirtió en un padre presente, atento, aprendiendo a amar sin condiciones, a valorar lo intangible por encima de cualquier fortuna. La soledad que lo había rodeado durante años se disipó, reemplazada por la calidez de un hogar, de una familia, reconstruida sobre los cimientos de la verdad y el arrepentimiento. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en la sonrisa de su hijo, en la bondad de Luz, en la posibilidad de un futuro mejor, cimentado en valores que el dinero jamás podría comprar, ni su antiguo yo podría entender. La figura de Luz Medina, la niña milagro, que una vez fue calumniada, se convirtió en un símbolo de esperanza y de la bondad humana. Los medios de comunicación, antes críticos, ahora la elogiaban, contando su historia con respeto y admiración. Su nombre era pronunciado con reverencia en los círculos filantrópicos y médicos, aunque ella permanecía ajena a la fama, enfocada en su misión. Las personas de todas partes del mundo la buscaban, pidiendo su ayuda, su guía, su toque sanador, pero Luz se mantenía humilde, recordando siempre las enseñanzas de su madre sobre la compasión y el servicio desinteresado. Era la prueba viviente de que la fe y la pureza de corazón podían mover montañas, que la verdadera sanación trascendía la ciencia y el dinero, y que una pequeña niña con un gran corazón podía cambiar el destino de muchos. 5 años después, la Fundación Luz Medina se había erigido como un faro de esperanza en Ciudad de México y más allá. Sus instalaciones equipadas con la tecnología más avanzada, pero imbuidas de una atmósfera de paz y bienestar, habían recibido a miles de niños con enfermedades crónicas. Médicos de todo el mundo acudían a formarse en sus terapias holísticas, que combinaban lo mejor de la medicina con un enfoque en el espíritu y la mente, algo que pocos centros ofrecían. Niños que antes estaban postrados en cama, ahora jugaban en los jardines, sus risas resonando como música. La promesa de Fernando se había cumplido, y el legado de Luz, la niña que curaba con el corazón, se extendía, transformando vidas, devolviendo la ilusión a familias que habían perdido toda fe. El hospital no era solo un edificio, sino un monumento viviente al poder de la compasión. Matías del Castillo, ahora un joven de 13 años, fuerte y vital, con una mente aguda y un espíritu noble, se había convertido en el mejor estudiante de medicina de su clase. Inspirado por Luz y por su propia experiencia, dedicó su vida a entender el cuerpo humano, y más allá, a explorar la conexión entre la mente, el espíritu y la sanación. A menudo pasaba sus tardes en la fundación, aprendiendo de los médicos, pero también de los pacientes, escuchando sus historias, ofreciendo una palabra de aliento, un recordatorio de que la esperanza era un pilar fundamental en el proceso de curación. «Quiero ser como tú, Luz», le dijo un día. «Quiero curar a las personas, no solo con medicamentos, sino con el corazón, con la fe, con la compasión que tú me enseñaste». Su camino estaba trazado, guiado por la luz que la pequeña niña había encendido en él. Luz, con 15 años, conservaba la misma mirada serena y los grandes ojos llenos de compasión. Aunque reconocida mundialmente por su don, que se manifestaba con una fuerza cada vez mayor, seguía viviendo con una humildad que desarmaba. Era la directora honoraria de la fundación que llevaba su nombre, pero su verdadera labor estaba en el contacto con los niños, en susurrarles palabras de aliento, en transmitirles la fe inquebrantable que había salvado a Matías. Se negaba a aceptar cualquier recompensa material, viviendo con lo justo, demostrando que su don no tenía precio, que era un regalo divino para la humanidad. Viajaba por el mundo, compartiendo su historia, inspirando a otros a creer en el poder del amor y la compasión, convirtiéndose en un faro de luz en un mundo que a menudo se sentía oscuro y lleno de desconfianza. Fernando del Castillo, un hombre transformado, era ahora el presidente de la Fundación Luz Medina. Había renunciado a gran parte de sus otros negocios, dedicando su vida a la filantropía y a la búsqueda de la sanación holística. Su rostro, antes duro y sombrío, ahora reflejaba una paz interior que no había conocido en sus años de magnate. Se había convertido en un defensor apasionado de la justicia social,
invirtiendo en programas para erradicar la pobreza en los barrios marginales, asegurándose de que ninguna familia sufriera la indiferencia que la familia Medina había padecido. El dinero es una herramienta, no un fin, solía decir en sus discursos, con una sabiduría ganada a pulso, y su verdadero valor radica en la capacidad de transformar vidas, de construir un futuro de esperanza para todos, sin importar su origen. La mansión del castillo, la misma donde Luz había irrumpido con su audaz promesa, se había convertido en el corazón de la fundación, un símbolo de la redención y la esperanza. Sus salones, antes llenos de risas forzadas y murmullos hipócritas, ahora albergaban talleres de arte para niños, salas de terapia con música y espacios de meditación. Los jardines, antes cuidados para el disfrute exclusivo de una élite, eran ahora un remanso de paz abierto a todos los pacientes y sus familias, un lugar donde los niños podían jugar y recuperar la alegría. La opulencia seguía allí, pero su propósito había cambiado. Se había sublimado en un servicio a la comunidad, demostrando que incluso los lugares más fríos podían llenarse de calidez cuando el corazón de sus dueños encontraba un nuevo camino, una nueva misión, un nuevo significado en la vida. La historia de Luz. Y la Fundación Luz Medina trascendió las fronteras, inspirando a gobiernos y organizaciones a reconsiderar sus enfoques de salud y bienestar. Los medios de comunicación, que una vez se deleitaron en el escándalo, ahora contaban la historia de la Fundación como un ejemplo de transformación, de cómo la compasión podía superar la avaricia y la fe podía vencer el cinismo. La figura de Fernando del Castillo, el empresario implacable, se había convertido en un faro de redención, su nombre asociado no solo a la riqueza, sino a la generosidad y la justicia. El impacto de la fundación era innegable, tangible en cada sonrisa de un niño recuperado, en cada familia que encontraba consuelo y esperanza, demostrando que la verdadera influencia no se medía en dinero, sino en la capacidad de tocar y transformar la vida de otros con un propósito noble. La historia de Luz y Matías se contaba de generación en generación, un cuento moderno que recordaba una verdad universal. La verdadera sanación no se compra, nace del corazón y la fe. No se trataba de pastillas o de terapias costosas, sino de la conexión humana, de la creencia inquebrantable en el bien, en la capacidad de trascender el dolor y la adversidad a través de la compasión. La riqueza material podía abrir muchas puertas, pero había otras, las más importantes, que solo se abrían con la llave de la humanidad, con un corazón dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. Era un mensaje para un mundo que a menudo valoraba lo superficial, una lección sobre lo que realmente importaba, sobre la resiliencia del espíritu humano y el poder transformador de la bondad, recordándonos que los milagros, a veces, se visten de sencillez y de una fe inquebrantable. Las nuevas generaciones que crecieron en la sombra de la Fundación Luz Medina, inspiradas por la historia de Matías y Luz, aprendieron el valor de la empatía y la importancia de la justicia social. Los niños que recibían tratamiento en el hospital sabían que sus sonrisas eran un tributo a la niña que, con su fe, había desafiado el poder y el escepticismo. La mansión del castillo, con sus jardines exuberantes y sus salas llenas de vida, se convirtió en un lugar de aprendizaje, un recordatorio constante de que el pasado, por doloroso que fuera, podía ser transformado en un futuro de esperanza y sanación. Era la prueba de que un solo acto de bondad, una sola voz que se alzaba contra la injusticia, podía sembrar las semillas de un cambio duradero, de un legado que perduraría a través del tiempo, más allá de cualquier riqueza efímera. Un día soleado, Matías, ya un joven apuesto y lleno de vitalidad, se sentó en uno de los bancos del jardín de la fundación, bajo la sombra de un viejo árbol que había visto muchas estaciones. A su lado, Luz, con su eterna serenidad, observaba a los niños jugar, sus ojos brillando con una luz que nunca se apagaba. Él le tomó la mano. «Gracias, Luz», dijo, su voz llena de gratitud. «Gracias por darme no solo la vida, sino el propósito». Ella sonrió, su mirada perdida en el horizonte, en el futuro que habían construido juntos. El jardín, lleno de flores y risas, con la imponente mansión del castillo al fondo, ya no era un símbolo de opulencia desmedida, sino de compasión, de un destino reescrito por la fe de una niña y la redención de un hombre.
La placa de bronce en la entrada del hospital, con el nombre Fundación Luz Medina, brillaba bajo el sol, un testimonio silencioso y eterno del poder del amor incondicional.